Hola, te saluda Jorge Bárcenas. Te doy la bienvenida a este video sobre gramática para la comunicación escrita. Para comenzar, quiero poner sobre la mesa algunos problemas que se nos presentan a la hora de escribir. Primero, ¿con qué palabras recordamos o anticipamos algunas referencias del texto sin repetir su nombre? Segundo, ¿cómo identificamos tales palabras? Tercero, ¿qué papeles o funciones les corresponden a estas palabras y cómo se relacionan con los verbos y con los nombres? La clave para resolver estos problemas está en el estudio de una clase de palabras, los pronombres. ¿Quieres saber cómo? Acompáñame en este video para saber. Para estudiar los pronombres, como cualquier otra clase de palabras, te propongo que nos aproximemos a ellos desde tres perspectivas: su naturaleza léxica, su naturaleza morfológica y su naturaleza sintáctica. Comencemos por la naturaleza léxica de los pronombres. ¿Qué son los pronombres? Los pronombres son palabras no descriptivas cuyo significado es ocasional, dependiente del contexto o de la situación. Frecuentemente sustituyen a otro elemento de la oración, principalmente a los nombres. De acuerdo con la relación que establezcan con el hablante y otros elementos del contexto, los pronombres pueden ser personales, demostrativos, posesivos, cuantificadores o interrogativos exclamativos. Algunos pronombres personales son yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos, me, mí, te, ti, lo, les, se, nos. Son demostrativos los pronombres este, ese, aquel con sus femeninos y plurales. Mío, tuyo y suyo con sus femeninos y plurales son pronombres posesivos. Entre los cuantificadores se encuentran 2, 10, 15, 100, 1000, ambos, mucho, poco, bastante, algún, ninguno y cualquiera. Pronombres interrogativos exclamativos son qué, quién, cuánto y cuál. De acuerdo con esta clasificación, un pronombre designa a un ser por su situación en el habla si es personal, por la cercanía que tiene respecto del hablante si es demostrativo, por la relación de pertenencia con el hablante u otro referente si es posesivo, por su cantidad si es cuantificador, o por su indeterminación o desconocimiento si es interrogativo. Al inicio nos preguntábamos cómo los pronombres nos permiten recordar o anticipar algunas referencias del texto sin repetir su nombre. Esto ocurre por el hecho de que los pronombres son palabras que funcionan como referencias endofóricas y deícticos, es decir, palabras que están en relación con otros referentes del texto y los ponen en relación con el hablante. Gracias a esto, los pronombres mantienen el tema y los tópicos de un texto. Hablemos ahora sobre la naturaleza morfológica de los pronombres. ¿Qué características de forma tienen que nos puedan ayudar a distinguirlos en un texto? Los pronombres son palabras que modifican su terminación para expresar nociones como el género y el número. El género de un nombre puede ser masculino o femenino y su número puede ser singular o plural. Muchos pronombres tienen variación de género y número. La mayoría de los personales de tercera persona, él, ella, ellos, ellas, lo, la, los, las. Los demostrativos, los posesivos, los cuantificadores ordinales como primero, décimo, centésimo, los cuantificadores indefinidos mucho, poco, algún y el interrogativo exclamativo cuánto. Otros pronombres solo tienen variación de género.
Este es el caso de los cuantificadores ambos y ninguno. Otros pronombres solo tienen variación de número, como los personales de primera y segunda persona y el de tercera persona para complemento indirecto, le, que varía a les. Este también es el caso del cuantificador bastante y el de los interrogativos exclamativos quién y cuál. Por último, también hay pronombres invariables, como los cuantificadores cardinales, como 2, 10, 15, 100, etc. El cuantificador indefinido cada y el interrogativo exclamativo qué. Además, entre los pronombres, los personales tienen variación de caso, lo cual significa que cambian su forma para indicar la función que desempeñan en la oración. Es decir, si son sujetos, complementos directos o complementos indirectos, como respectivamente sucede en el primero, segundo y tercer enunciados mostrados aquí. Observa cómo el pronombre de tercera persona tiene las formas él, ella, ellos o ellas cuando es sujeto, la forma lo, la, los o las cuando es complemento directo y la forma le, les o se cuando es complemento indirecto. Los pronombres personales son las únicas palabras de nuestro idioma con variación de caso. ¿Cómo distinguir los pronombres de otras clases de palabras, especialmente de los determinantes? Más que por sus variaciones de género y número, la mayoría de los pronombres pueden identificarse por sustituir a los nombres, por lo cual, a diferencia de los determinantes, no se adjuntan a un nombre sobre el cual especifiquen algo. Hablemos ahora sobre la naturaleza sintáctica de los pronombres. ¿Qué funciones tienen en la oración? ¿Qué relaciones se establecen con los verbos y con los nombres? En la medida en que pueden sustituir a los pronombres pueden desempeñar las mismas funciones que los nombres en la oración. Pueden, entonces, funcionar como sujetos, modificadores, complementos directos, complementos indirectos, predicativos, complementos de régimen preposicional, complementos agentes o complementos circunstanciales. Veamos qué significa esto. Cuando en oraciones como esta, yo escribo, el pronombre responde la pregunta ¿quién hace o de qué hablamos? Y además concuerda en número y persona con el verbo conjugado de la oración, funciona como núcleo de sujeto. En una oración como él escribe, el pronombre de tercera persona desempeña el mismo papel, núcleo de sujeto. Pero dentro del sujeto, los pronombres pueden tener otra función, como en la oración el hombre con eso camina. En esta oración el pronombre neutro eso sirve para proporcionar un atributo del hombre, que lleva cierta cosa que permite identificarlo. En este caso, el pronombre con apoyo de la preposición responde a la pregunta ¿con qué? O de manera general, ¿cómo es? Se trata de un modificador. Los modificadores no necesitan concordar en número con el verbo conjugado. Bien se podría decir los hombres con eso caminan, dejando el pronombre en singular. En otras oraciones, el pronombre puede desempeñar alguna de las funciones propias del predicado. Por ejemplo, en esta oración, Julio escribe uno, o en esta, Julio la visita, los pronombres uno y la responden la pregunta qué escribe y a quién visita respectivamente. No se trata de seres que realicen la acción o a los que les suceda, sino que denotan aquello a lo que se comunica la acción, aquello sobre lo que trasciende. Son complementos directos que aparecen con verbos transitivos. Otra función que pueden tener los pronombres dentro de las oraciones es la de complemento indirecto, como en esta. Antonio les donó sus bienes.
El pronombre les responde a la pregunta ¿a quién donó sus bienes? Y denota al beneficiario. El complemento indirecto se caracteriza por no tener que concordar en número con el verbo conjugado. El pronombre todavía puede desempeñar otras funciones en la oración. En la oración el libro es mío, el pronombre mío es un predicativo. Y en la oración mis padres lo son, el pronombre neutro lo es un predicativo. Estos complementos expresan un atributo o cualidad del sujeto y por lo general responde a la pregunta ¿cómo es? El pronombre neutro lo, que hace referencia a un atributo o característica del sujeto sin importar si ésta se designaría con un nombre en masculino o en femenino, es de hecho el pronombre que puede ayudarnos a identificar predicativos. Por eso la oración el libro es mío podría reformularse como el libro lo es. No hay que confundir el pronombre neutro lo con el pronombre de tercera persona para complemento directo, que tiene la misma forma, pero que se usa exclusivamente para referentes masculinos. Otra función que pueden desempeñar los pronombres es la de complemento de régimen preposicional, como corresponde a la frase de pocos. En la oración, su titulación depende de pocos. Estos complementos expresan nociones muy diversas como el tema, el instrumento, la causa, el lugar. Por lo mismo, las preguntas a que responden son diversas e incluso pueden ser las mismas que nos sirven para identificar complementos indirectos. Aún así, se les puede diferenciar de otros complementos porque necesariamente son introducidos por la preposición que ciertos verbos exigen, preposición que ha perdido su significado original. Además, se diferencian de otros complementos por no tener que concordar con el verbo conjugado. Otra función que puede corresponder a los pronombres es la de complemento agente. Recordemos que el complemento agente es el que aparece en las oraciones de voz pasiva, aquellas cuyo núcleo de predicado se construye con el verbo ser conjugado y otro verbo en participio. Estos complementos denotan precisamente al agente, al responsable de cierta acción, y responden a la pregunta ¿por quién? Tal como sucede en la oración, la noticia fue difundida por nosotros. En cuanto a su forma, el complemento agente tiene la característica de no concordar necesariamente con el núcleo verbal. La última función que pueden llevar a cabo los pronombres es la de complemento circunstancial, que en la oración irás allí es desempeñado por la palabra allí, un proadverbio, esto es, un adverbio que se comporta como pronombre. Los complementos circunstanciales expresan nociones muy diversas como modo o manera, lugar, tiempo, frecuencia, instrumento, compañía, cantidad, causa, fin, medio, afirmación, negación y duda. De esta manera responden a las preguntas cómo, dónde, cuándo, cuánto, con qué, con quién, para qué, por qué, etc. Morfológicamente, estos complementos se distinguen por no concordar con ningún complemento de la oración. Además, son opcionales, así que se pueden omitir de las oraciones sin que éstas queden incompletas por ello. Su función es enriquecer, más bien, el sentido con detalles. Los pronombres pueden entonces desempeñar prácticamente cualquier función sintáctica en la oración. Las principales pautas para reconocer qué funciones están desempeñando los nombres en una oración son, primero, identificar los verbos conjugados y los pronombres en las oraciones y, después, analizar si los pronombres se desempeñan como complementos con alguna de las funciones que tienen los nombres a los que están sustituyendo. Esto implica que en la oración los pronombres están relacionados con los nombres por el contexto y con los verbos por las funciones oracionales que pueden desempeñar. ¿Por qué nuestro conocimiento sobre los pronombres nos puede ayudar a la hora de escribir? Primero, porque los pronombres son referencias endofóricas que están en relación con otros referentes del texto, recordándolos o anticipándolos sin necesidad de repetir su nombre. Gracias a esto nos permiten mantener el tema y los tópicos de un texto. Segundo, porque gracias a las funciones que los pronombres pueden desempeñar en la oración, podemos expresar nociones distintas más allá de la significación limitada y contextual que tienen como palabras.
Como puedes ver, no son pocas las razones para prestarle atención a los pronombres. Ojalá este video te ayude a ello. Si crees que será así, suscríbete, da like, deja tus comentarios y comparte. Y recuerda que si quieres sacar provecho de tu conocimiento sobre los pronombres a la hora de escribir, puedes inscribirte a nuestro taller de comunicación escrita.